Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La lluvia caía sin cesar sobre las aceras grises de la ciudad. Los transeúntes se apresuraban bajo sus paraguas, indiferentes a los rostros ocultos bajo las capuchas. Frente al hospital de San Miguel, un anciano con un abrigo roto extendía una mano temblorosa hacia los coches. Tenía la barba blanca y la mirada cansada, pero en sus ojos brillaba una luz extraña, la de alguien que ha visto demasiado como para no creer ya en la casualidad. En ese momento, una mujer bajó de un sedán negro. Vestía un traje impecable, pero sus rasgos delataban su angustia. Tenía los ojos hinchados por las lágrimas. Acababa de pasar toda la noche junto a la cama de su hija, quien había quedado paralizada desde un brutal accidente ocurrido 3 meses antes. El diagnóstico de los médicos fue inequívoco, no había posibilidad de volver a caminar. El mendigo, sentado cerca de las escaleras, levantó lentamente la cabeza hacia ella. «Señora», dijo con voz ronca, casi silenciada por el frío. Ella se detuvo, sin mirarlo realmente. «No tengo nada para ti, lo siento», ella respondió mecánicamente. Pero el hombre no se movió. Colocó su mano sobre su pecho y susurró. «No quiero dinero. Sé cómo hacer que tu hija vuelva a caminar». Se quedó paralizada, aturdida. Su corazón se detuvo por un segundo. «¿Qué acabas de decir?» «Digo que puedo ayudarlo. Pero tienes que escucharme hasta el final». A su alrededor, los coches tocaban la bocina, la gente pasaba sin prestar atención. Sin embargo, en ese momento, el tiempo parecía detenido. La mujer desconocida, dividida entre el miedo y la esperanza, miró fijamente al anciano que afirmaba poseer lo que ni siquiera los mejores cirujanos podían ofrecer. Y en los ojos del mendigo no había locura ni malicia. Solo una certeza silenciosa. A la mañana siguiente, la lluvia había parado, pero el aire seguía cargado con ese olor húmedo del día después de una tormenta. Dentro del hospital Saint Michael, los pasillos resonaban con el sonido monótono de pasos apresurados, carritos de metal y las voces cansadas del personal. En la habitación 412, Emily Carter, de 10 años, dormía profundamente. Sus piernas, flácidas bajo las sábanas, parecían pertenecer a otra vida. Antes del accidente, corría por el jardín todas las mañanas, inventando historias de hadas y dragones. Ahora, su mundo se limitaba a una cama de hospital y a la mirada preocupada de su madre. Sarah Carter, ejecutiva de una empresa de comunicaciones, apretaba con fuerza la mano de su hija. Durante 3 meses había vivido entre diagnósticos, promesas médicas y oraciones silenciosas. Durante 3 meses se había negado a aceptar la verdad, Emily jamás volvería a caminar. Pero esa noche, una frase seguía dando vueltas en su cabeza. «Sé cómo hacer que tu hija vuelva a caminar». Había querido olvidarlo, convencerse de que solo eran los delirios de un mendigo. Y, sin embargo, algo en la mirada de ese hombre la había perturbado. No era locura. Era una especie de convicción, serena, casi sobrenatural. A las 8, mientras los médicos hacían su ronda, Sarah pidió salir a tomar un café. Al bajar, vio por la ventana al hombre sentado en el mismo sitio que el día anterior. Su abrigo aún estaba mojado, pero parecía estar esperándola. Dudó un buen rato. Luego, impulsada por una mezcla de esperanza y desesperación, cruzó la calle. «Todavía estás aquí», dijo suavemente. El anciano miró hacia arriba. «Te dije que no me iría sin hablar con tu hija». Sarah se estremeció. «¿Quién eres?» «Mi nombre no importa. Lo que importa es lo que puedo hacer por ella». «¿Eres médico? ¿Un sanador?» «Ni lo uno ni lo otro», respondió con calma, «digamos que he aprendido a escuchar lo que otros no oyen». Sarah sintió un nudo en la garganta. Quería reír, pero le temblaba la voz. «Estás hablando como un loco». «Quizás. Pero a veces, los tontos ven con más claridad que los eruditos». Se produjo un largo silencio. Entonces el anciano añadió:
Solo déjame verla. Un minuto. Si crees que miento, me iré para siempre. Sara cerró los ojos. Todo dentro de ella gritaba, no, pero algo invisible, el instinto de una madre desesperada, susurró, sí. Unos minutos después, entró en la habitación 412. Emily todavía estaba dormida, un débil rayo de sol iluminaba su pálido rostro. El hombre se acercó lentamente, colocó 2 dedos sobre su frente y murmuró unas palabras en un idioma que Sara no entendía. Luego colocó su mano sobre el corazón de la niña. Su mirada se volvió inexpresiva, como si estuviera escuchando un sonido que nadie más podía percibir. De repente, Emily abrió los ojos. «Mamá, ¿quién es?», preguntó con voz frágil. Sara, angustiada, se arrodilló junto a la cama. «Él es un amigo, cariño». El hombre se sentó. Ya no siente las piernas porque su mente se niega a comunicarse con ellas. No es el cuerpo lo que necesita sanación, sino la conexión entre ambos. ¿Te refieres a psicológico?, Sara preguntó incrédula. No. Es más profundo que eso. Ella carga con un miedo que no es suyo. Antes de que ella pudiera responder, él simplemente añadió. Regresaré mañana. Esta noche, soñará por primera vez desde el accidente. Cuando despierte, lo recordará. Y sin decir otra palabra, salió de la habitación, dejando tras de sí un olor extraño, una mezcla de incienso, tierra húmeda y aire viciado. Sara permaneció inmóvil, angustiada, mirando a su hija dormida. Una pregunta seguía rondando por su mente. ¿Qué pasaría si este hombre estuviera diciendo la verdad? La noche cayó sobre la ciudad, envolviendo el Hospital San Miguel en una calma casi sagrada. En la habitación 412, solo la luz del monitor cardíaco proyectaba un rítmico resplandor verde en las paredes. Sara, tumbada en un sillón junto a la cama de su hija, estaba medio dormida, agotada. Emily, mientras tanto, dormía profundamente, más tranquila que desde el accidente. Su rostro parecía libre de un peso invisible. Pero en lo más profundo de su sueño, algo comenzó a cambiar. Se encontró en un vasto campo dorado, bañado de luz. El viento le acariciaba el rostro y las briznas de hierba le hacían cosquillas en los dedos. Cuando bajó la mirada, vio sus piernas, enteras, fuertes. Dio un paso, luego otro. Caminaba. «Mamá. Mira, estoy caminando», gritó, riendo, con los brazos extendidos. A lo lejos, apareció una figura. Era el mendigo. Pero ya no parecía viejo. Su ropa ya no estaba rota. Vestía una larga túnica blanca, y su rostro irradiaba una serenidad casi irreal. «Ya ves, Emily», dijo suavemente, «nunca olvidaste cómo caminar. Solo tenías miedo». «¿Miedo? ¿A qué?» «Caer de nuevo». Bajó la cabeza. Y de repente, apareció la imagen del día del accidente, el coche, el chirrido de los neumáticos, el grito de su madre. Luego, la oscuridad. El mendigo puso una mano sobre su hombro. «Ese día, apagaste tu cuerpo para bloquear el dolor. Pero nunca dejaste de sentirte completo. Escucha a tu corazón, no a tu miedo». Dio un paso atrás y le dijo. «Al despertar, recuerda este campo. Aquí es donde todo vuelve a empezar». Luego desapareció en una luz dorada. A la mañana siguiente, Sara se despertó sobresaltada. El monitor emitió un pitido irregular. Emily se removió en la cama. Sus dedos se crisparon, luego sus piernas. «¿Emily? Emily, mi amor, ¿me oyes?», gritó, corriendo hacia ella. La niña abrió los ojos. «Mamá, soñé que caminaba. El hombre me dijo que solo tenía que escuchar a mi corazón». Sara sintió que su corazón se aceleraba. «¿Cuál caballero?». «El hombre de afuera. El que me habló en sueños». En ese momento entró corriendo la enfermera alertada por los movimientos. «Señora Carter, es increíble», movió las piernas. Sara retrocedió,
con la mano sobre la boca, incapaz de hablar. Lágrimas de sorpresa y esperanza se mezclaron en su rostro. Más tarde ese día, el doctor Simmons, jefe del departamento de neurología, llegó escéptico. Examinó a Emily detenidamente, comparando los datos del día anterior. Es incomprensible, murmuró, no ha habido ningún tratamiento nuevo y, sin embargo, las señales motoras se están reactivando. Sara, todavía angustiada, preguntó. ¿Crees que pueda volver a caminar? Si esta tendencia continúa, sí. Pero científicamente, no tengo explicación. Ella permaneció en silencio. En el fondo, sabía que esa explicación existía. Tenía rostro. El rostro de un hombre pobre, sentado bajo la lluvia. Al caer la noche, Sara bajó las escaleras una vez más. El mendigo estaba allí, sentado en el mismo lugar, con la mirada perdida en el vacío. Ella movió sus piernas, dijo acercándose, con los ojos húmedos, ¿qué le has hecho a mi hija? El hombre sonrió, sin arrogancia. No hice nada. Ella se acordó. Solo le mostré el camino. Pero, ¿cómo lo supiste? ¿Por qué ella? Porque su corazón me llamó, él respondió simplemente, y el tuyo también. Sara dio un paso atrás, abrumada por la sencillez y profundidad de esas palabras. Antes de alejarse, el mendigo añadió. Mañana dará su primer paso. Pero no seré yo quien la guíe. Lo serás tú. Y, como la primera vez, desapareció entre la multitud, dejando atrás el mismo olor a incienso y lluvia. El sol de la mañana se filtraba a través de las persianas de la habitación 412. Por primera vez desde el accidente, la luz parecía diferente, más cálida, más viva. Sara, sentada al borde de la cama, observaba a Emily dibujar en un cuaderno. Sus mejillas habían recuperado algo de color, y en sus ojos brillaba una chispa de esperanza que no había visto en meses. «Sabes, mamá, el hombre me dijo que hoy podía caminar», dijo Emily con una pequeña sonrisa. Sara sintió que su corazón se apretaba. «Cariño, tienes que tener cuidado. Tu cuerpo aún necesita descansar». «Pero lo siento. Es como si mis piernas se despertaran». Sara dudó. No quería destruir ese atisbo de esperanza, pero el miedo a otro fracaso la paralizaba. «Esperaremos al médico, ¿de acuerdo?» Emily asintió, obediente pero decidida. El doctor Simmons entró alrededor de las 10, acompañado de un equipo médico. Sostenía una tableta llena de gráficos, con aspecto preocupado pero intrigado. «Señora Carter, debo admitir que el caso de su hija es excepcional. Las señales nerviosas han aumentado de una forma que no puedo explicar». Emily lo miró confiada. «¿Puedo intentar levantarme?», ella preguntó. El médico dudó y luego aceptó. Sara, con manos temblorosas, se colocó cerca de ella, dispuesta a atraparla. Emily apoyó las manos en los reposabrazos de la cama. Su respiración se aceleró. 1, 2, 3 intentos, luego, lentamente, sus piernas temblaron. El silencio cayó en la habitación. Y de repente, se puso de pie. Sara dejó escapar un grito ahogado. Las enfermeras permanecieron paralizadas, con los ojos abiertos. Emily permaneció allí, frágil pero erguida. Ella dio un paso. Luego otro. Los electrodos de su cuerpo se descontrolaron, y los pitidos de las máquinas se convirtieron en una sinfonía caótica. Pero Emily avanzó, con los brazos extendidos hacia su madre. Sara la tomó en sus brazos, mientras las lágrimas corrían por su rostro. «Estás caminando, mi amor, estás caminando». El doctor Simmons se quitó las gafas, aturdido. «Eso es imposible. Ningún paciente con una lesión así se ha recuperado jamás de esa manera. Señora Carter, me gustaría saber si consultó con un terapeuta o utilizó algún tratamiento experimental». Sara meneó la cabeza, todavía llorando. «No, doctor. Nadie. Solo, un hombre». Simmons frunció el ceño. «¿Qué hombre?».
Un mendigo. Frente al hospital. Dijo que podía ayudar a Emily. El médico la miró sin palabras y luego suspiró. Señora Carter, comprendo su emoción, pero no existe ningún milagro. Se necesita una explicación científica. Sarah abrazó a su hija fuertemente. Explícalo entonces. Esa tarde, una enfermera intrigada bajó a la calle a buscar a ese hombre del que toda la sala empezaba a hablar. Pero ya no estaba allí. Ningún rastro, ningún testigo lo había visto irse. Como si se hubiera desvanecido en el aire. Esa noche, Sarah tuvo un sueño extraño. Estaba en el mismo campo dorado que Emily había descrito. Y a lo lejos, vio la misma figura, de pie en la luz. El hombre le habló sin mover los labios. No fue un milagro. Fue un recordatorio. Tu hija no necesitaba ser salvada. Necesitaba recordar. Sarah dio un paso adelante con los ojos llenos de lágrimas. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué nosotros? Porque la fe de una madre puede desplazar el miedo de un hijo. Entonces la luz la envolvió por completo. Al despertar, comprendió, el hombre no había venido a sanar a Emily. Había venido a enseñarles a creer de nuevo. 3 días después del milagro, todo el hospital no hablaba de otra cosa que de ella, la niña que había vuelto a caminar. Los médicos se turnaron para examinar a Emily, los periodistas intentaron obtener entrevistas y los curiosos acudieron a observar la habitación 412 como si fuera un lugar sagrado. Sarah, por su parte, permaneció en silencio en medio de la conmoción. Observó a Emily correr por el pasillo, con una risa clara y alegre. Cada paso que daba su hija era prueba viviente de que algo trascendía la razón humana. Pero en el fondo, quedaba una pregunta. ¿Quién era este hombre? ¿Y por qué había elegido a mi hija? Al día siguiente, Sarah decidió buscar la verdad. Ella regresó al mismo lugar, frente a las escaleras del hospital, donde él había estado bajo la lluvia. La calle estaba animada, pero el lugar parecía desprovisto de memoria. Ella interrogó a un vendedor de periódicos. ¿Has vuelto a ver al anciano que solía sentarse aquí? ¿El anciano del abrigo roto? No, señora. Pero, ahora que lo menciona, lo recuerdo. No hablaba mucho, pero sonreía a menudo. Siempre daba la mitad de lo que le ofrecían a los demás indigentes. Sarah frunció el ceño. ¿Dónde vivía? En ninguna parte, que yo sepa. Algunos dicen que dormía detrás de la iglesia de Santa Marta, pero el sacerdote dice que nunca lo vio. Intrigada, fue allí. La iglesia, antigua y tranquila, desprendía un aroma a cera e incienso. El padre O'Connor, un hombre de rostro afable, le dio la bienvenida. Mi padre, busco a un hombre mayor, con barba, que suele vestir un abrigo gris. Habría pasado tiempo cerca de aquí. El sacerdote pensó durante un largo rato y luego dijo en voz baja. No eres el primero que me habla de él. ¿Cómo es eso? Durante 20 años, la gente ha venido a mí contándome que un mendigo los ayudó y luego desapareció. Siempre con la misma cara, la misma mirada. Y siempre en el momento en que parecía perdida la esperanza. Sarah sintió que un escalofrío la recorría. ¿Estás bromeando? No, hija mía. Algunos dicen que se llamaba Elías. Otros dicen que no tenía nombre. Pero hay algo que se repite en todos los testimonios, nunca pidió dinero. Solo fe. El padre O'Connor sacó una vieja caja de hojalata de un cajón de su escritorio. En el interior, una fotografía amarillenta, un grupo de hombres voluntarios posando frente a un comedor social, que data de la década de 1970. Sarah sintió que se le cortaba la respiración. En el centro de la foto estaba él. La misma mirada. La misma cara. Pero esa foto tenía más de 50 años. Eso no es posible, hoy tendría más de 80 años. El sacerdote asintió. Y, sin embargo, cada vez que lo volvemos a ver, siempre parece el mismo.
Algunos dicen que solo se aparece a las almas heridas, a quienes necesitan recordar la luz. Sara se quedó sin palabras. ¿Crees que era un ángel? Ella murmuró. Creo que a veces Dios envía personas que la ciencia no puede explicar, respondió el sacerdote, portadores de esperanza. De regreso, Sara caminó despacio, angustiada. Se detuvo en la misma intersección donde lo había conocido. El viento soplaba fuerte, levantando las hojas muertas. Y allí, sentado en el borde de la acera, vio el viejo abrigo gris, cuidadosamente doblado. Un pequeño trozo de papel estaba unido a la tela con una cuerda. Gracias por creer. No fui yo quien la sanó. Fue tu amor el que la devolvió a la vida. Cuando dudes, recuerda el campo dorado. Sara apretó el abrigo contra su pecho, con lágrimas en los ojos. A su alrededor, el mundo continuaba indiferente. Pero ahora sabía que algunos encuentros no estaban destinados a durar. Se les hizo despertar. Esa noche, Emily tuvo otro sueño. El campo dorado se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Y a lo lejos, Elías, el mendigo, le dirigió un último saludo antes de desaparecer en la luz. Habían pasado 20 años. El tiempo había borrado las cicatrices, pero no el recuerdo. Emily Carter, que ahora tiene 30 años, caminaba con paso seguro por los pasillos del Hospital St. Michael. Su credencial decía, Doctora Emily Carter, Neurología. El mismo hospital donde, siendo niña, fue condenada a no volver a caminar. El mismo lugar donde, un día lluvioso, un anciano sin nombre había cambiado el rumbo de su vida. Cada mañana, al entrar a la habitación 412, ahora transformada en baño, Emily sentía una punzada en el corazón. Aquí fue donde todo empezó. En la pared había colgado una foto de ella y su madre, tomada poco después de su recuperación. Bajo el marco había grabado discretamente: Gracias, Elías. Su madre, Sara, vivía ahora en una pequeña casa junto al mar. Hablaban, a menudo. Pero durante las últimas semanas, Sara parecía preocupada. Una noche, por teléfono, me dijo con voz temblorosa: Emily, soñé con él. ¿De quién, mamá? De parte de Elías, me dijo que ha llegado la hora de las respuestas. Emily permaneció en silencio. Nunca había dejado de preguntarse quién era él realmente. Unos días después, Sara recibió una carta sin dirección del remitente. En el interior, un mapa antiguo y amarillento con una elegante escritura a mano. Iglesia de Santa Marta. Bajo la tercera piedra, a la izquierda del altar. Sara llamó inmediatamente a su hija. Al día siguiente, ambos se encontraron frente a la vieja iglesia. El mismo sacerdote, el padre O'Connor, llevaba mucho tiempo ausente, pero el lugar parecía inalterado. Caminaron hacia el altar. Debajo de la tercera piedra, como se indica, encontraron una pequeña caja de madera, cubierta de polvo. En el interior, una carta cuidadosamente doblada y un colgante en forma de paloma dorada. Emily leyó en voz alta: ¿A quién ha encontrado la luz de nuevo? Me llamaba Elías antes de que el mundo me olvidara. Fui médico, hace mucho tiempo, hasta que fracasé en salvar a mi propia hija. Ese día, juré ayudar a cada alma herida que encontrara, hasta que la mía finalmente encontrara la paz. Fuiste el último. Tu fe me ha liberado. Gracias, Emily, por creer cuando nadie más lo hizo. Recuerda, lo que sanas en los demás, siempre salvas una parte de ti mismo. Elías. Las manos de Emily temblaban. A Sara se le llenaron los ojos de lágrimas. Se miraron largo rato, en silencio, conscientes de que habían recibido una despedida de otro tiempo. En el camino de regreso, el viento se levantó, ligero y relajante. Emily agarró el colgante en su mano. A lo lejos, un rayo de sol atravesó las nubes, iluminando un campo dorado al borde del camino. Sara se detuvo y se movió. Verás, ella murmuró, el mismo campo que en un sueño. Emily sonrió entre lágrimas. Sí, mamá.
Creo que por fin está en casa. Una mariposa blanca pasó volando junto a ellos, llevada por el viento. Y en el aire, por un breve instante, resonó una voz suave, casi imperceptible. Nunca fue un milagro, solo amor que habíamos olvidado ver. Años más tarde, Emily fundó una fundación médica para niños discapacitados, Golden Field, el Campo Dorado. Cada año, repetía a los desesperados padres las mismas palabras que una vez le había dicho el mendigo. Tu hijo no necesita un milagro. Solo recordar que puede mejorar. Y a veces, en los pasillos del hospital, cuando un rayo de luz dorada atravesaba las ventanas, Emily juraba que oía una voz familiar que susurraba, sabía que caminarías lejos, pequeña niña.